Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan? Buen día, ¿cómo va? Bien. Hola, buen ¿Ustedes? día. Buen Hola, día. buen día, profe. Buen día. Día, profe. Veo muchas cámaras prendidas, qué bueno. Bueno, ahora se van a ir sumando algunos compañeros porque somos poquitos en comparación con lo que éramos la semana pasada, pero bueno, supongo que irán sumándose. Bueno, antes que nada les comento una pavada, pero bueno, nada, por las dudas. Estoy con poca voz, así que si ven que me muteo así repentinamente, es porque seguramente estoy por toser, así que haré lo posible. Pero bueno, la semana pasada la recontra mojé y bueno, ahora están las consecuencias a la vista. Bueno, a ver. Nada, antes que nada vamos a abrir el formulario de presentismo. Tiki tiki. Voy a sacar acá el formulario. Mientras se van sumando. Vamos. Bueno, ahí se van sumando unos compas más. Bueno, y vamos a empezar a trabajar con CSS, pero antes que nada quería preguntarles y bueno, estuve contestando algunos mails, me quedan muchos, ¿sí? Cuando yo pongo un ejercicio por lo general me llegan muchísimos mails, así que tendré, los iré viendo durante la semana, iré contestando, pero ¿cómo les fue con Git? ¿Anduvieron bien? ¿Pudieron hacer tuviera la GitHub page, el desarrollo ustedes? Yo quería preguntarte una cosa, Sí, si es decime. posible. Yo te había escrito porque yo trabajo con Mac y traté de descargar traté de poner el Git y me encontré con Homebrew, que en algún momento creo que lo usé, pero no estoy muy segura. No sé si lo reemplaza o lo adapta para Mac, o hay algo ahí, digamos. Qué problema, sabes que yo nunca trabajé con Mac. La verdad que no sé, déjame averiguarte con un compañero de trabajo, yo le escribo y después te contesto el mail. Vos lo mandaste, Nancy, ¿no? Ah, tengo una acá, Nancy solo, dice, supongo que sos vos. Déjame que averigüe con un compañero de trabajo que trabaja con Mac y te digo, porque la verdad que yo no trabajé nunca, pero Sí, supongo o que... sea, yo sé que lo usé y creo que usé Homebrew, que digamos sería como que lo adapta a la Mac. Por eso es que Claro, en ese momento te pregunté porque no lo vi para descargarlo. dale, bueno, dame, para la próxima clase te averiguo, así ya nos quedamos tranquilos. Ahora le escribo a un compañero, pero bueno, un poco temprano me va a sacar matando, así que supongo que en tu rato me contestará. Ahí vamos con con los demás. Pero antes que nada, le voy a ceder la palabra 5 minutos, 10, los que haga falta, Caro, no hay ningún problema. Caro es una colega mía, es del programa Aprender Programando, que es similar al nuestro, bueno, ahora ella nos contará, pero bueno, con una diferencia fundamental. Así que, Caro, si querés arrancar, yo te cedo la palabra. Gracias, Nico. No, por No, favor. solamente en 5 minutos. Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Caro, soy tutora pedagógica de Aprender Programando. Es un programa parecido a Codo a Codo, pero que está destinado a los chicos que están en el nivel secundario, para los chicos que están en cuarto, quinto y sexto, en el caso de las escuelas técnicas, alumnos regulares. Y les tengo esta propuesta para que les pueda interesar a sus hijos, hijas, sobrinos, nietos, primos, cualquier adolescente que ustedes conozcan y tengan ganas de empezar en el mundo de la programación. Los invitamos, están abiertas las inscripciones en Aprender Programando, cierran el 29 de marzo y arrancamos las clases el 8 de marzo. Las clases de programación que tenemos son totalmente gratuitas. Tenemos, robótica, Python, videojuegos, aplicaciones móviles, desarrollo web 1, 3 y 4. Hay varias tecnologías que los chicos pueden empezar de cero. No es necesario que tengan conocimiento previo. Si tienen conocimiento previo, mejor. Si no, pueden arrancar y pueden aprender desde el minuto 1, así que eso no habría inconvenientes con nada. Pueden cursar en 3 turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche. Pueden cursar tanto virtual como presencial. Virtual, bueno, desde su casa o donde puedan. Y presencial, hay varias sedes de Aprender Programando en las escuelas de Capital Federal, que se pueden acercar y tomar las clases desde ahí. La idea es que, bueno, como les dije, las inscripciones cierran dentro de re poquito y cualquier adolescente que ustedes sientan que les puede llegar a interesar esta propuesta
y tenga ganas de aprender, la idea es que ya no quedan ya quedan poquitas vacantes. Entonces yo les voy a compartir ahora un link con el link de inscripción para que puedan llegar a compartir grupo de WhatsApp, Facebook, los que les quede cómodo. No sé si me falta algo que decir, me parece que no. Hay una cosa más muy importante, esos chicos los chicos que iban en Capital Federal. Anteriormente era para chicos de todo el país, de toda Argentina, todas las provincias y demás, pero bueno, este año hubo un cambio, así que solamente es para los adolescentes que estén en Capital Federal, ¿sí? No mucho más que eso, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, ojalá que puedan acercarle esta información a todos los chicos, cuarto, quinto y sexto en el nivel secundario, ¿sí? Así que bueno, no mucho más. Gracias, Nico, por No, el por favor. espacio. No, por favor. Bueno, buenísimo, Bueno, gracias, Caro. a ustedes. Bueno, la verdad que la iniciativa está buena. Yo voy a contar mi propia experiencia. Yo aprendí a programar a los 16 años en una escuela que ya no existe, que se llamaba Leicester, porque mi mamá tuvo que ir a hablar, no abrir, porque no me dejaban, porque yo, por mi edad, claramente, ¿no? Así que, nada, está buenísimo y además, gracias a eso, jamás me dice otra cosa. Yo desde los 16 años que soy programador siempre digo lo mismo y tengo 42 y sigo haciendo lo mismo y no creo que haga otra cosa. Así que, nada, está bueno. Si conocen Tal cual. Por eso lo dirigimos a los chicos que están en el último año del secundario, porque como que ya empiezan a tener una idea de qué es lo que van a querer estudiar el día de mañana. Si arrancamos con primero, segundo, tercero, todavía están como un poco ahí perdidos en la nebulosa. Somos Pero ya en los chicos, últimos sí. años la idea es empezar, a los que más les interese, a introducirlos en el mundo de la tecnología y que, bueno, puedan seguir con eso. Así que esa es la idea. Y que salgan del secundario con una buena base de programación y eso, así que vamos con ese objetivo, digamos. Excelente. Bueno, buenísimo, gracias, Caro. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a... Mariana, qué problema, se te rompió la notebook, está caro, así que fíjate que por ahí es una pavada, primero revisala vos, porque por ahí no es nada. Lucía, después te envío lo que me salta, ok. Una de las cosas que vi, no es complicado, pero es una pavada, por las dudas lo aclaramos, muchos me han mandado el link del repositorio. Así que no es lo mismo. Fíjense que no es igual el link del repositorio que el link que les da. ¿Vieron cuando yo muestro la parte esa de publicar desde la rama main o master, bueno, main, que tarda unos minutos y después aparece ese link? Fíjense que el link del repositorio y ese link no es igual. No hay ningún problema. Yo puedo mirar el código, igual puedo corregir el trabajo y puedo decir si está bien o está mal. Pero si ustedes quieren que yo lo vea publicado, deployado, tienen que mandarme el de GitHub Page, ¿sí? Eso es algo muy común que sucede y bueno, también sucedió ahora cuando me lo pasaron. Hay un mic haciendo un poquito de fondo. Bueno, después fíjense quién lo tiene prendido. ¿Qué más? Estoy conectada, no tiene micrófono. No, le rompí la pantalla. Bueno, un poco más duro. Claro. Bueno, después pasame, Lucía, que es el error que te tira. Y otra cosita también que suele suceder, ¿sí? El archivo se tiene que llamar index.html, así como está, sin la I mayúscula, sin nada, así como está. ¿Se puede configurar otro? Sí, se puede, pero nosotros no lo vimos. Pues ustedes si quieren lo averiguan por su cuenta o lo veremos si llegamos, pero así se tiene que llamar tal cual. Ustedes le ponen la I mayúscula al principio y no lo toma bien, ¿sí? Así que nada, eso ténganlo en cuenta. Bueno, ¿qué más? No, bueno, estaba viendo un file que no era para nosotros, ok. Yo sigo sin acceso al aula. Bueno, Miguel, todo lo que sea, a eso iba, todo lo que sea acceso al aula, el que no pueda acceder, vuelva a mandar un mail, pero me pone en copia a mí, ¿sí? Así yo también puedo traccionar un poco de mi lado. Por favor, si puedes hacer eso. Estoy en celu. Bueno, nada, no pasa nada, Mariano, está todo bien. Bueno, listo. Creo que nada más. Bueno, cualquier cosa me van escribiendo. Estoy viendo si hay algo más.
pero creo que no. Bueno, y vamos a empezar a trabajar con CSS. La semana pasada vimos algo, pero no mucho. Vamos a empezar a trabajarlo hoy, ¿sí? Bueno, alguien que le pase porfa el formulario a Álvaro. Esperen que me voy a copiar la clase de hoy, que lo tenía en otra carpeta antes de presentar. Hoy es 24, ¿no? Ahí. Estamos en la clase número 6. Nosotros somos la 145. Ahí. Ahí. Lo voy a eliminar. Vamos a empezar a trabajar. Bueno. Listo. Voy a presentar mi pantalla. Admitir. Qué lento que anda esto. No sé si les pasa que a veces se les pone lento en la Meet. Ahí está. Estoy presentando, está cargando, ahí terminó de cargar. Ahí está. Bueno, les pido disculpas si tomo mucha agua, muchos líquidos, pero siento que me pica la garganta y la verdad que es re molesto. Bueno, vamos a empezar a trabajar con CSS. Vamos a ver un poquito lo que charlamos la semana pasada y vamos a tratar de meterlo, ¿sí? Bueno, nada, la introducción, lo de siempre, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Lo tienen todas las presentaciones. Y habíamos hablado de lo que era este lenguaje CSS. Es un lenguaje, como siempre digo, por distintas causas, ¿sí? No es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje que se interpreta de la misma manera en distintos navegadores, con lo cual hay una comunicación en común. Por eso entendemos que es un lenguaje. Es un lenguaje que ha crecido muchísimo en los últimos años y sigue creciendo constantemente. No solo en las cosas nuevas que se agregan, sino en las distintas maneras que nosotros vamos a tener de escribir las mismas reglas, un poco más acotadas inclusive, pero bueno, se va renovando todo el tiempo, ¿sí? Si bien yo les dije en su momento que siempre utilicemos páginas oficiales para obtener información, en caso de CSS podría ser W3 School. Un segundito, quiero ver, hay un mic abierto, me está matando, chicos. No sé cuál. Acá está. Defo, te mutea un toque, ¿sí? No es mala onda, pero... Ahí está, perdón. Bueno, les decía que si bien yo siempre les dije que incurran en páginas oficiales, no pasa nada, está todo bien. En el caso de CSS, yo no soy desarrollador frontend, diseñador UX, UI, nada por el estilo, pero a mí me gusta mucho, por lo menos ver las cosas que se hacen con CSS, más allá de que quizá a veces no las pueda ni hacer, o no disponga del tiempo. Y sigo muchas páginas en Instagram. Esas personas vieron que son magos del CSS de todo el planeta y hacen cosas espectaculares. Y está bueno, ¿sí? Porque ahí pueden también dimensionar un poco qué es lo que se puede hacer con CSS. El otro día, justamente, yo me lo guardé por ahí. Una de estas personas random mostraba cómo hacer. ¿Vieron el loguito de Netflix cuando uno entra, que es como la N, que después viene como para la pantalla y se para en líneas y se desaparece para que se empiece a ver el menú? Bueno, todo hecho con CSS, nada, no es ninguna animación hecha con otra aplicación, todo con CSS puro. Y la verdad que está espectacular. Y como ese, tengo montones de capturas de pantalla de estas personas random, de cosas que hacen con CSS, que está espectacular, ¿sí? Por ahí alguno de ustedes se engancha y por ahí el camino a seguir viene más por ese lado que más que por el lado de la programación. Tranquilamente podría ser. Así que les recomiendo en ese sentido que, que hagan lo mismo, si quieren, ¿no? Como para ver un poco las cosas que se pueden hacer. Pero sí, es un lenguaje
muy potente, con muchas características, y la verdad que cada vez hace más. No sé en qué va a terminar un día el CSS, pero bueno, hace un montonazo de cosas que inclusive antes eran re complicadas de hacer o que había que incurrir en aplicaciones externas. ¿Se acuerdan que les mencioné cuando veíamos la parte de videos era Flash? Bueno, también se utilizaban aplicaciones externas para lograr ciertas animaciones, que después teníamos quilombo con los sistemas operativos o con las versiones. Bueno, con CSS todo eso se puede hacer y queda perfecto, ¿sí? En cualquier navegador. Bueno, ¿cómo voy a incorporar CSS a nuestras aplicaciones? Tenemos 3 maneras de hacerlo, ¿sí? Uno es en línea, o sea, dentro de cada etiqueta yo voy a aplicar el estilo con una propiedad puntual que se llama style, claramente. Por otro lado, tengo una etiqueta que se llama style, en donde yo voy a poder poner dentro del head de mi página los estilos o las reglas que yo quiero. Y por otro lado, y quizá el más utilizado, es la hoja de estilo en cascada. La hoja de estilo en cascada es, digamos, la forma más común que ustedes van a ver de incorporar CSS, porque tiene una serie de características que claramente la hacen la más usada, ¿sí? Sobre todo en proyectos medianos o grandes, donde van a ver que el estilo en línea o la incorporación de las etiquetas de estilo hace que sea demasiado engorroso de trabajar, ¿sí? Inclusive podemos combinar todo, ¿sí? No es exclusivo o a uno o a el otro o a el otro. ¿Podemos combinarlo? Sí. Es una buena práctica y es dudoso, ¿sí? Porque esto va para cualquier práctica que hagamos. Tenemos que seguir una línea de trabajo. ¿Sí? Yo no puedo empezar a mezclar todo por todos lados porque si no después va a ser muy difícil de seguir. Recuerden que nosotros vamos a tener siempre proyectos, o la gran mayoría de nosotros vamos a tener siempre proyectos que ya van a estar empezados. ¿Sí? Es muy difícil que agarren un trabajo para un proyecto nuevo. Puede ser, no digo que no, pero por lo general van a ser proyectos empezados, que los trabajaron quizá 4 o 5 personas antes que ustedes. Imagínense si cada uno tiene su forma de trabajar y no se respeta ninguna normalización o ningún parámetro, con el tiempo la aplicación se vuelve muy difícil de trabajar porque tenemos que revisar por todos los wins y no es la idea, ¿sí? Entonces, ¿podemos mezclar todo? Sí. Si es recomendable, es otra historia. ¿Ok? Bueno, voy a admitir a los compañeros. Voy a abrir mi Visual Studio Code. Voy a poner la pantalla. Opa. File. Close folder. Y ahora sí, vengo para acá. Agrando un poquito el zoom para que se pueda ver mejor. Open folder. Me voy a ir a la carpeta nuestra. 145, la clase 6. Dentro de esta clase 6, obviamente, está la PPT, que la copié de nuevo, ¿sí? Para que cada clase quede con su respectiva PPT, ¿sí? Voy a crear un new file. Y sobre esto vamos a trabajar, ¿sí? HTML5, ¿sí? Y tenemos acá una estructura básica, ¿sí? El formulario. Lo dejo ahí abierto para que no suene. Bueno, tenemos una estructura básica. Vamos a ver cómo serían estas maneras de incorporar CSS en el mismo orden que nos muestra la presentación. La primera es la más sencilla. Yo voy a tener, por ejemplo, una etiqueta H1, ¿sí? Esta etiqueta H1 le voy a poner título principal, ¿sí? Y vamos a levantarla con mi Go Live. Ya sabe lo que va a hacer. ¿Sí? Escribió eso. Lo primero que tenemos que saber es que
lo que yo siempre les repito, que las etiquetas tienen cierto formato, ¿sí? Porque después vamos a ver que hay un tipo de selector que nosotros vamos a tener que remover o que utilizar para remover estos formatos que vienen de manera predeterminada, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. Entonces yo dije que teníamos varias maneras de ingresar o poner reglas de CSS a nuestros elementos. El primero de ellos es el estilo en línea. Yo voy a agregar una propiedad que se llama Style, ¿sí? Fíjense el color, cómo pinta. Nos damos cuenta que estamos ante una propiedad, como todas las que vimos la semana pasada, ¿sí? Cualquiera de ellas era sobre la etiqueta que abre, ¿sí? No sobre la que cierra. Y yo dentro de esta propiedad voy a poder poner la regla de CSS que yo quiera, ¿sí? La regla de CSS, como dice la presentación también, va a tener una estructura, ¿sí? Una estructura que va a ser siempre la misma. Voy a tener un selector, todavía no lo vimos, ¿sí? Pero voy a tener una propiedad, 2 puntos y un valor, ¿sí? Color blue. Color hace referencia al color de la tipografía y en este caso estoy indicándole que sea azul, ¿sí? Todas estas reglas van a estar cerradas por un punto y coma, ¿sí? Creo que no genera ningún error si yo no pongo el punto y coma, lo toma igual, pero bueno, vamos a hacerlo prolijo y por ahí tenemos algún problema con algún otro navegador que no nos tome la regla y además también nos viene bien para empezar a trabajar de manera ordenada para cuando veamos el lenguaje para ir practicando también, ¿no? Pero bueno, vamos acá. Entonces, tenemos estas dos reglas, el color de la tipografía azul y el tamaño de la tipografía 24, ¿sí? Son dos reglas básicas. Entonces, yo me voy a venir acá y le voy a decir color blue. Fíjense que ya me trae una especie de colores predeterminados. ¿Es la única manera de poner colores? No, hay muchas, ¿sí? O varias, mejor dicho. Esta quizás la menos exacta, ¿sí? Es poniéndole, yo siempre digo lo mismo, un nombre propio a un color, en este caso blue, pero hay otras, ¿sí? Ustedes cuando trabajen con algún desarrollo más profesional, cuando tengan que hacer la parte visual, el front-end, seguramente tengan que, o les den, mejor dicho, una especie de manual, no sé si se llama así ahora, por ahí cambian, con los años van cambiando los nombres, que se llama manual de marca, en donde en ese documento, es un PDF, ¿sí? Está todo detallado para esa empresa puntual que los contrataron, cuáles son las tipografías, cuáles son los logos que están permitidos modificar de alguna manera y cuáles no, los colores que van a tener que utilizar. A ver, ustedes ven una publicidad de Coca-Cola, un clásico, y solamente con visualizar el color, ya de alguna manera sabemos que estamos hablando de Coca-Cola, ¿sí? Digo Coca-Cola por decir uno, pero hablo de cualquier empresa, ¿sí? Qué sé yo, lo que sea, Correo Argentino, cualquier cosa, ustedes saben, al visualizar una propaganda, por más que no diga Coca-Cola, o por más que no diga Correo Argentino, o por más que no diga YPF, nosotros solamente con ver algunos componentes de la página o de la publicidad, ya determinamos que se está hablando de esa empresa en particular. Bueno, ese manual de marca justamente es para lograr ese efecto. Nosotros tenemos que tomar de manera detallada de ese manual de marca, ¿sí? Pero bueno, simplemente se los digo para que lo tengan en cuenta. Una no tiene nada y hay que hacerlo como nosotros nos parezca. Pero bueno, si les suministran ese manual van a tener que respetar esas cosas. Entonces esto no nos va a servir porque el blue es un color genérico y esto se puede reemplazar por un color exacto, ¿sí? Otra historia. Bueno, y le voy a poner un font size, ¿sí? El font size le puedo también poner un font size con un nombre determinado, large, larger, medium, small, smaller, o le puedo poner algo exagerado, ¿sí?
Yo acá le voy a poner 40 píxeles. Vamos a ver esto primero antes de comentarle los que sigo. ¿Sí? 40 píxeles creo que es la medida igual de la P del H1, así que no cambió para nada, pero sí cambió el color claramente. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros vamos a tener que hacer un poquitito más adelante, vamos a tener que pensar... Sí, decime, Mariano. Sí, hola profe, una pregunta. ¿Esto Sí. sería para cambiar el color o el tamaño de la fuente de un título o de un párrafo? Pero ¿se puede modificar el color del fondo? Sí, se puede cambiar el color de fondo, totalmente. Para no quede siempre blanco, digo, por ejemplo. Sí, se puede hacer todo. Ahora lo hacemos. En este caso, y para contestar la pregunta de Marcos, de Mariano, por las dudas, yo estoy haciendo esto, pero solamente para esta etiqueta, para el H1. O sea, para una P no, solamente para H1. Por eso, el estilo en línea es la primera manera que nosotros vamos a ver de aplicar estilo, porque lo tenemos que hacer para cada etiqueta de nuestro documento HTML. ¿Sí? Yo se lo puedo aplicar al body, por ejemplo. Le voy a poner un background color y le voy a decir gray. ¿Sí? Yo me vengo acá. ¿Cómo? No pasa nada. ¿Cuál es el problema del estilo en línea? Tiene una funcionalidad bien definida, ¿sí? Después la vamos a charlar un poquitito cuando veamos las tres formas, pero en cierta manera es un poco engorroso. ¿Por qué? Porque si yo tengo dentro de este desarrollo, ustedes vieron que algo muy sencillo, como lo que hicimos hasta ahora, empezamos a agregar cosas. Imagínense una página, bueno, ustedes lo vieron cuando inspeccionaron, como la de Dexter o la de Mercado Libre, o las que fuimos viendo, que hay cualquier cantidad de etiquetas. Entonces el estilo en línea sería súper engorroso porque tenemos que ponerle, si tengo varias etiquetas P, tengo que copiar y pegar esto en cada una de mis P. ¿Sí? Si llego a tener un cambio, tengo que hacer exactamente lo mismo para cada una de mis P. Entonces, obviamente, se vuelve un poco engorroso con el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es la primera manera que nosotros vamos a tener de aplicar estilo. ¿Sí? La segunda y la tercera manera de aplicar estilo, vamos a necesitar algo en particular. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico estilo en línea, como se lo aplico a una etiqueta en particular, yo no tengo que indicarle a nadie a qué etiqueta, porque se lo estoy aplicando al H1, ¿a cuál va a ser? ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la facilidad de no tener que utilizar ningún tipo de selector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la propiedad está en el H1, se la aplica al H1. La propiedad está en el body, se la aplico al body. ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle en este caso. Y además, otro problema que podemos llegar a tener es que nuestro HTML también se va de alguna manera a ensuciar. Porque yo acá apliqué 2 reglas. Nunca vamos a aplicar 2 reglas, siempre se van a aplicar un montón. Entonces puede ser que esto se haga larguísimo y cada una de mis etiquetas ocupe 4 o 5 renglones. Imagínense si tengo 20 etiquetas, ya hacemos la cuenta y vamos a ver que tenemos un montón de líneas de código. Entonces esto sí se usa puntualmente. ¿En qué se puede utilizar? Por ejemplo, si yo tengo que utilizar o hacer un mailing, ¿vieron? Como cuando nos llega el mail, propaganda de, qué sé yo, de deporte, de Adidas, que si ustedes ese mail lo inspeccionan, no es una imagen que está pegada, ¿vieron? Que con Photoshop yo puedo hacer una imagen y mandarla por mail, ¿sí? Sino que es un código HTML que está insertado adentro de ese mail. Para hacer ese tipo de trabajo, siempre va a ser más útil utilizar el estilo en línea, porque yo voy a hacer una sola página, no voy a hacer un desarrollo de varias páginas. Hago uno solo, le pongo a cada etiqueta su estilo y eso después lo copio y lo pego en un servicio de mailing o en una aplicación que sirva para tal fin y ya lo mando para donde quiera. Yo conozco Doppler, por ejemplo, que es una aplicación para enviar mails, paga, pero justamente sirve para esas cosas. Yo le puedo escribir un texto mío, mando yo a usted,
O también le puedo insertar código HTML para que el mail que le llegue no solo tenga un texto plano, sino que también tenga una imagen hecha toda con HTML. Por ejemplo, ¿sí? La fuente también se puede modificar totalmente, sí. Bueno, pero esta es la primera manera que nosotros tenemos de aplicar estilo HTML, CSS, perdón, ¿sí? La segunda va a ser incorporando acá una etiqueta que se llama script, no, style, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta segunda forma? Yo voy a poder acá agregar código CSS, ¿sí? Que este código va a ser válido para toda esta página, ¿sí? Para toda esta página. Si yo tuviese 100 etiquetas HTML y en esas 100 voy a tener algunos div, voy a tener p, voy a tener input, voy a tener buttons. Por ejemplo, justamente con los buttons, yo quiero que todos se vean igual, no puedo tener una ensalada de buttons. A lo sumo, si la función de cada botón es diferente, puedo tener los rojos para cancelar, los celestes o los verdes para aceptar o para un success, y qué sé yo, puedo tener un amarillo si tengo que descargar algo, qué sé yo, no sé, se me ocurre, ¿sí? Pero el estilo de todos mis botones deberían ser iguales. Entonces, si pensamos en eso, y yo utilizo estilo en línea, lo puedo hacer, sí, pero cada botón va a tener toda una regla de un montón, todo un atributo style de un montón de reglas, donde prácticamente todo va a ser igual, lo único que va a cambiar es el color del botón. Imagínense todo el código que estamos escribiendo repetidamente o reiteradamente. Entonces yo acá puedo aplicar los diferentes estilos que yo quiera, pero se nos aparece el primer problema, ¿sí? Que es, ¿cómo hago para que lo tome una etiqueta específica? ¿Sí? Entonces, vamos con eso. Tenemos esto que está acá, o ya que está, vamos a ver que es lo mismo. En lugar de agregar agregar el estilo acá, tenemos la tercera manera, que es la hoja de estilo en cascada. ¿En qué me va a ayudar la hoja separada de estilo en cascada? Que si yo tengo un proyecto de varias hojas, ¿sí? De varias hojas HTML, en lugar de copiar este bloque de código igual, el mismo para cada una de mis hojas, yo puedo directamente escribir todo mi código CSS separado en una especie, vamos a decir, de repositorio, no es la mejor definición, pero de una hoja aparte, y tomarla de esa hoja aparte, ¿sí? ¿Puedo tener más de una hoja aparte? Sí, se puede. Es más, ayer me comentaron unos compañeros que hay una técnica que ahora se utiliza con varias hojas, la verdad que no la conozco, pero bueno, puede ser. Pero la verdad es que cuando mucho yo he visto en desarrollos muy grandes, una cosa es el framework, que después vamos a hablar un poquito, 5 pesos aparte. Pero hojas propias nuestras de CSS, la verdad es que 2, 3, cuando mucho he visto en desarrollos muy grandes, pero no más que eso, ¿sí? Si yo tengo un archivo CSS con 8 secciones y cada una de mis 8 secciones tiene su propio estilo, es muy probable que repitamos cosas en cada una de mis hojas de estilo para cada una de mis secciones. Puede ser que no, puede ser que la persona que lo armó fue extremadamente prolija, pero puede ser que sí, que se repitan cosas. Entonces lo mejor es tener una sola hoja con todo, 2 cuando mucho, y en esa hoja poder tener todo separadito. A su vez también vamos a empezar a poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Yo no voy a tener un desarrollo con una carpeta en donde en esa carpeta esté metido como una bolsa de gato todos juntos, ¿sí? Mi CSS, mi JavaScript, mis imágenes, mi HTML, mi PHP, todo, ¿sí? Porque es difícil también de buscar algo rápido.
quiero hacer hincapié en esto, porque por ahí ustedes me dicen, ¿cómo? Si es una pavada, lo tenemos ahí al lado. En un proyecto mediano, ni siquiera les hablo de un proyecto grande, vamos a tener un montón de archivos acá, ¿sí? No solo archivos nuestros, archivos de configuración, librerías, el htaccess, el gitignore, un montón de cosas vamos a tener acá. Entonces, es medio difícil seguirlo si tenemos todo junto. Entonces, el estilo siempre lo van a encontrar dentro de una carpeta que se llama CSS, ¿sí? Y yo acá que voy a tener, obviamente, mi propia hoja de estilo, o cuando mucho, voy a tener también mi propia hoja de estilo y además la hoja del framework que estemos utilizando. Perdón, Nosotros vamos a utilizar más adelante Bootstrap, ¿sí? Y después les voy a explicar un poquito qué es Bootstrap, pero hay otros, ¿sí? Está Tailwind, hay otro que tiene un nombre, me sale Confrontation, pero no es Confrontation, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero hay varios Bootstrap. Estos dos que yo les mencioné primero son los más conocidos, por lo menos desde la vista del programador, ¿sí? Quizá el diseñador o el maquetador conozca a otros que son mejores, pero un segundito pues tengo que toser. Ahí está, perdón. Bueno, sigamos. Así que nada, hay varios, pero estos dos son los más conocidos desde los navegadores, desde los programadores. Acá voy a crear una hojita que se va a llamar style.css, ¿sí? Yo siempre hincho con esto, pero es importante para ustedes, para ver que estén haciendo las cosas bien. Fíjense en los loguitos, en los simbolitos que les va creando Visual Studio Code, ¿sí? Fíjense que la hoja de estilo en cascada les pone el numeral, ¿sí? Bueno, ahí yo tengo una hoja creada. Pero ¿qué pasa? No la tengo relacionada con mi hoja HTML, para lo cual yo voy a necesitar utilizar una etiqueta link y le voy a configurar dos propiedades, el href y el read, ¿sí? El href es el más importante, le voy a decir CSS, fíjense que ahí me va armando la ruta, CSS style, listo, mi hoja está relacionada. Entonces, todas las etiquetas que yo ponga en el body, voy a poder utilizar el estilo que yo vaya creando acá, ¿sí? Pero lo importante es cómo lo hago, ¿sí? Para yo poder utilizar eso, voy a tener que trabajar con selectores. Un selector no es más ni menos, para decirlo de una manera coloquial y sencilla, de decirle a CSS, estas reglas se las voy a aplicar a tal elemento, ¿sí? Tenemos 4 tipos de selectores. El universal, el de etiqueta, el de ID y el de clase. De estos 4, después deriva todo el resto, ¿sí? Porque hay otros tipos de selectores, vamos a decirle, pero a mi criterio no dejan de ser un derivado de estos 4. Bueno, dije 4 y marqué 5, ¿no? De estos 4, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es el universal, ¿sí? Yo me voy a venir para acá. Fíjense un detalle, ¿sí? Fíjense un detalle. Título principal tiene color porque yo se lo agregué, ¿sí? De eso estamos seguros. Pero a su vez, fíjense dónde se ubica título principal. Está un poquito más abajo de la parte superior del navegador y un poquito más a la derecha, ¿sí? Con lo cual ya ahí nos volvemos a dar cuenta, analizándolo, que hay cierto formato puesto, ¿sí? Porque me está dejando márgenes de arriba y de costado. Perdón. Entonces, hay cierto, ¿cómo se dice? Margen, formato, no me salía la palabra, formato agregado. Cuando nosotros empezamos a maquetar algo
desde cero, estos formatos que vienen de fábrica nos pueden resultar molestos, ¿sí? Porque si yo empiezo a maquetar algo de cero, tengo que tener en cuenta entonces estos formatos que vienen de manera predeterminada. Porque si yo le digo, corre el título desde el margen izquierdo en tanto espacio y ya hay un espacio, lo tengo que tener en cuenta. Si yo lo quiero correr 60 píxeles hacia la izquierda, lo puedo hacer, pero no me lo va a correr 60 píxeles, perdón, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ya tiene, no sé, creo que son 5 los que trae. Entonces me lo corrió a 65. Fíjense que eso no podría ser exacto. Entonces, el primero de los selectores se utiliza para para remover, si yo quiero, los estilos que vienen por defecto, como para empezar de cero, ¿sí? Se utiliza para eso, pero ¿sirve solo para eso? No. Yo puedo utilizar un selector universal para distintas cosas, por ejemplo, para decirle cuál va a ser la única tipografía que yo voy a utilizar en mi proyecto. Eso se lo podría agregar también al body, ¿sí? Otra cosa que yo le puedo agregar en el estilo universal es el box sizing, ¿sí? Es algo que todavía no vamos a ver, capaz que la clase que viene o la próxima, no lo sé, pero por las dudas, no lo sé, no, lo sé, pero no me acuerdo. Pero por las dudas yo se los comento, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo que construir una caja. Cuando hablo de una caja, hablo de un div a donde adentro voy a meter elementos, ¿sí? Pero ese div yo lo tengo que crear de 40 píxeles por 40 píxeles. Joya, buenísimo. Yo lo creo. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Pero a su vez me dicen, esa caja tiene que tener un borde de 5 píxeles. Yo se lo agrego. Pero mi caja, en lugar de tener 40 por 40, como yo quería, si yo le agregué un borde de 5 píxeles, mi caja va a medir 45 por 45, porque son los 40 de la caja más los 5 del borde. Entonces, si yo quiero tener una caja que mida 40 por 40 final, tengo que empezar a hacer, o tenía, mejor dicho, que empezar a hacer cuentas mentales para decir, a ver, si la caja tiene que tener 40, pero el margen tiene que tener 5, ¿sí? Tengo que hacerla de 35 para que quede de 40, ¿sí? Si yo adentro agrego elementos que van a tener un padding, eso también va a influir en el tamaño final de la caja, ¿sí? Después veremos lo que es padding. Entonces, tenía que hacer un montón de cuentas mentales, tampoco era la muerte de nadie, ¿no? Pero tenía que hacer cuentas mentales para poder lograr el tamaño final de mi caja como yo lo necesito, ¿sí? Entonces, hay una propiedad que se llama box sizing que hace todo este trabajo automático. Si yo le digo, mi caja tiene que quedar de 40 por 40 y si yo le agrego un margen, me lo resta. Si yo le agrego un padding, me lo resta, me hace todo automático. Esta es una metodología que yo se la puedo aplicar a toda mi página completa, ¿sí? A todo mi proyecto. Entonces el box sizing también lo podría agregar en el selector universal, ¿sí? No sé si más o menos me siguieron, pero después hay cosas que las vamos a ir viendo con la práctica, pero por lo menos ya las vamos comentando. Me voy a venir hasta acá y le voy a decir, primero mi selector universal. Mi selector universal lo voy a hacer con un asterisco, abre y cierro llave, ¿sí? Y acá le voy a decir, margen, yo no quiero ninguna, margen 0. Y padding le voy a decir 0, ¿sí? Así voy a arrancar de 0, le voy a decir, removeme todos los márgenes y padding de todo mi proyecto, que yo no quiero ninguno, yo los voy a poner por mi cuenta, ¿sí? El margen es el espacio que hay entre un elemento y su antecesor o cualquiera que lo rodee, ¿sí? En este caso, mi H1 tiene un margen entre el propio H1 y el body, ¿sí? Que lo está separando. Y el padding
El padding lo vamos a ver más sencillo cuando trabajemos las propiedades de estas cajas que yo les mencioné recién. Es el espacio entre el contenido de una caja y su contenedor, ¿sí? Si yo tuviese una caja rectangular o cuadrada y en el medio pongo mi nombre, el padding sería el espacio que hay entre donde termina la S de mi nombre y el margen derecho, desde la N y el margen izquierdo, o desde arriba y abajo y el margen superior inferior, ¿sí? Bueno, después lo vemos, no se preocupen, pero eso es el padding. Vamos a ver qué es lo que pasó. Me voy a venir acá. ¿Por qué no lo tomó? Capaz que lo puse. No. X, ahí. Lo vinculé, ¿no? Style, sí, lo vinculé. ¿Por qué no me lo toma? ¿Qué le pasa? Tendría que pegarme al techo. ¿Qué hice mal? Ya me mandó una caja. Uy, perdón, no tenía que haber dicho eso. Bueno, vamos a poner una P por las dudas. A ver si lo ven. Ahí está. Voy a poner una P. Y vamos a ponerla acá arriba. Y después voy a sacar ese estilo en línea ahí para que no nos afecte en lo que esté haciendo. ¿Por qué no me tomo el padding? ¿Qué le pasa? Selector universal, 00. Voy a sacarle por ahora, para que no nos confundamos, el estilo en línea para ver directamente el estilo en la hoja HTML y después lo agregamos todo junto para que, a ver acá, aquí le tengo que poner style, a ver ahí. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no me toma, no me saca los márgenes? Esperen que algo dice bacán. Style, a ver, seguramente ustedes me corrijan. Tiene dos propiedades real y dos propiedades real. ¿A dónde me falta? No entiendo, perdón. ¿Cómo dos propiedades real? Ahí. Real. Vamos de nuevo. Style. Sheet. Está mal escrito sheet, ¿no? ¿Cómo es style? A ver ahí. Con doble E. Con doble E. Ahí está. A ver. Tiki tiki. Ah, ahí está. Gracias, chicos. Vieron que ustedes saben más. Bueno, me faltaba la propiedad real y escribirla bien encima. Hizo que voy inglés, pero bueno, nada. Bueno, fíjense lo que pasó. Primero que nada, yo le removí el estilo en línea. Después lo vamos a mezclar todo para ver el tema de la especificidad. Pero bueno, vamos por partes. Fíjense lo que pasó. Tanto la P como la H se pegaron al margen izquierdo y al margen superior, porque yo se lo removí todo. Le dije, yo voy a empezar de cero. ¿Tengo forma de trabajar los márgenes por mi cuenta? Claramente que sí. Y obviamente el padding, claramente que sí. ¿Sí? Entonces, en el selector universal, yo voy a poner todo lo que yo considere que tiene que afectar de manera íntegra a mi proyecto. O hago un cambio ahí. No a mi proyecto, a la hoja, a las hojas que tomen su estilo desde esta hoja. ¿Sí? Ojo con eso, porque es una salvedad que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Pero bueno, vamos a empezar a aplicarle estilo a mis elementos, ¿sí? Para aplicar estilos a mis elementos voy a tener que usar otro selector, además del universal. La primera manera que vamos a ver es directamente a los selectores de etiqueta. Así que yo le voy a decir, aplica estas reglas de CSS a las etiquetas que yo te diga, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir H1 y le voy a escribir la regla que yo quiero para mis H1. Le voy a decir color white, ¿sí? Es el color de la tipografía. Como el fondo de la pantalla volvió a ser blanco, voy a cambiarlo de nuevo, ¿sí? ¿Puedo utilizar un selector de etiqueta? Claramente que sí. Entonces me voy a venir acá y le voy a decir que el body va a tener un background color de nuevo
¿Y qué le hemos puesto? Gray, ¿no? Gray. ¿Sí? Entonces yo me vuelvo acá y ahí lo tomo de nuevo. Fondo azul, color de los H1, blanco. ¿Sí? Puedo seguir. Le voy a decir, mi P, quiero que tenga un color que le vamos a poner white smoke. No es muy diferente, pero por las dudas lo ponemos. Esta P la voy a volver acá. ¿Sí? Y fíjense, bueno, es prácticamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Está todo pegado, ¿sí? Ya sabemos por qué, pero está todo según lo que fuimos diciendo hasta ahora, ¿sí? ¿Podemos seguir trabajando con selectores de etiquetas? Sí, todo lo que nosotros querramos, no habría ningún problema, ¿sí? Si yo acá abajo pusiese un div, ¿sí? Esto lo vemos más adelante cuando veamos propiedades de las cajas, pero no importa, lo metemos ahora. Al div yo necesito hacerle algo adicional, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al div voy a venir acá y le voy a decir a mis divs, ¿sí? Ojo que estoy hablando en plural, por algo estoy hablando en plural, le voy a decir background color y le voy a decir red, ¿sí? Algo bien potente. Pero si yo me vengo acá, no hizo absolutamente nada. ¿Y esto por qué es? Porque el div necesita, el div es un contenedor, es una caja, necesita una dimensión, ¿sí? Para que mi div se vea, o le tengo que poner algo adentro que haga que se expanda, es como si fuese un puntito cerrado, ¿sí? Por eso ni siquiera se ve. Entonces, o le tengo que poner algo adentro que haga que se expanda, o le tengo que poner una medida, una de las dos cosas, ¿sí? Entonces, yo este div que está acá, le voy a poner un width y le voy a poner un height, ¿sí? Le voy a poner que va a medir de ancho 200 píxeles y de alto 50 píxeles, ¿sí? Si yo vengo acá, ahí me dibujó mi div, ¿sí? Es una caja contenedora. Dicho sea de paso, vamos a hablar de lo siguiente. Cuando nosotros estemos desarrollando un estilo para una página, hace 20 años atrás nosotros pensábamos, bueno, listo, una página se va a representar en un monitor de tantas pulgadas como mínimo, listo, yo lo que puedo hacer, me dedico a eso, a armarlo para ese monitor. Hoy por hoy cambió completamente la forma en que la gente navega en Internet, a tal punto de que es mucho más probable que la persona navegue en Internet en un celular o en una tablet, inclusive, que en una PC, ¿sí? Quizá nosotros nos damos cuenta, o la mayoría de los que estamos acá no nos damos cuenta, porque estamos siempre enfrente de una computadora. A mí me pasa mucho que me resulta hasta extraño, qué sé yo, que haya gente que, no sé, que entre a la FIP con un celular, pero las hay, ¿sí? O, qué sé yo, no solo a navegar en una página como Mercado Libre, que es muy común, eso sí también lo hago yo, pero sí que haga interacciones más pesadas con alguna página con el celular, pero es súper común, ¿sí? Nosotros por ahí es como que no lo vemos tan así, porque yo si tengo que hacer algo así, vengo y me siento en la computadora, pero bueno, a lo que voy es que cambió completamente la forma en que la gente navega en Internet. Entonces, cuando nosotros hagamos una hoja de estilo en cascada, perdón, una plataforma y estemos trabajando lo que es el diseño, en la hoja de estilo en cascada vamos a tener que cambiar la lógica, cómo ordenamos todo. Vamos a pensar primero en que nuestra página se va a ver bien en un dispositivo móvil, después cómo podemos adaptarla para que se vea bien en una tablet y por último, cómo podemos adaptarla para que se vea bien en una PC y dentro de una PC vamos a establecer cuál es el máximo de pantalla, ¿sí? Vamos con esto entonces.
Después lo veremos, pero quiero que entiendan bien este concepto porque es fundamental. Es la técnica que muchos de ustedes la conocerán, que se llama Mobile First, ¿sí? Entonces, yo voy a armar todo esto que estoy haciendo pensando en un celular, ¿sí? Después voy a tener una forma que es una media query, que es una manera de detectar la pantalla de donde estoy representando la información y lo voy a mostrar en una tablet y después en un celular, ¿sí? Si yo me vengo acá, me voy al inspector, yo tengo acá arriba, fíjense, medidas, ¿sí? 360 es la medida del ancho de un celular, más o menos, ¿sí? Esto es muy discutible porque los celulares hoy tienen distintas medidas. 768 es la medida de una tablet, ¿sí? Y bueno, después de 1200 sería una PC. Entonces nosotros con estas tres medidas después vamos a ver cómo hacemos que nuestro diseño sea responsivo, ¿sí? No, Rosario, no tiene nada que ver eso, ¿eh? Ojo que... no, Marcos, este ejemplo no lo podemos hacer, perdón, pero no está permitido en el curso. El CSS tiene que ir en el mismo orden que el HTML, no, puede ser cualquier orden, ¿sí? Cualquier orden no habría ningún problema. Entonces me voy a venir acá y vamos a seguir haciendo esto. Mira, si yo esto lo corto y lo pego acá arriba, me vengo acá, tengo el mismo resultado, ¿sí? No cambió para nada. Bueno, tenemos unos compañeros, esperen que los admitimos. Tenemos el mismo resultado, ¿sí? Así que no tiene nada que ver el orden que yo estoy poniendo acá. Sí, por ahí como una buena práctica, si lo podemos agregar en orden, mejor, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Entonces yo puedo utilizar este selector de etiqueta para armar todo mi desarrollo. ¿Me sirve? Y ni. Porque si yo tuviese otras etiquetas P que tuviesen que estar de otro color, este selector de etiqueta va a hacer que todas se vean iguales, ¿sí? Porque no hay distinción de nada acá. Solamente con que cumpla la regla de ser una etiqueta del tipo P, la va a ligar, ¿sí? Con lo cual es algo que me sirve a medias. La segunda manera es con un selector de ID. El selector de ID a mí me podría llegar a servir, pero también a medias. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, vamos a esta P que está acá. Si yo la quisiese pintar de otro color, ¿sí? Le voy a poner una propiedad que se llama ID, que va a decir texto azul, ¿sí? Perfecto, lo voy a copiar y yo con este ID voy a poder determinar que estoy hablando de un solo elemento y aplicarle una regla a ese elemento puntual. Voy a venir acá y lo voy a llamar de la siguiente manera. Numeral, mismo nombre, y le voy a decir color blue. ¿Sí? Yo me voy a venir acá y esa P puntual se cambió a color azul. ¿Sí? Ahora, si yo tuviese más P, ejemplo exagerado, pero no importa, si yo tuviese más P y yo necesitara que dos de ellas fuesen azules, por el motivo que se les ocurra, acá ya tengo un problema, porque ustedes saben perfectamente que el ID es un atributo que yo no debería repetirlo dentro de mi hoja HTML. Entonces, ¿es un selector útil? Sí, pero puede ser que no tanto. ¿Por qué? Porque es para un solo elemento. ¿Sí? Tenemos un chiquines.
Ay, Dios, me da vergüenza, pero bueno. Puede ser que no tanto, ¿sí? Porque al aplicárselo a un solo elemento, es como algo muy personalizado, ¿sí? Si yo hiciese algo así, por ahí podría salvar el problema. Pero es claramente algo que ya, viéndolo, ¿sí?, a los ojos, y al análisis que estamos haciendo sobre todo esto, claramente es algo que sería un error, porque yo tendría que agarrar y copiar esto, 1, 2, 3. Claramente hay algo acá que nos está faltando para cubrir la necesidad que tenemos en este momento, ¿sí? Entonces, el selector de ID a mí me sirve para poder agregarle estilo a un elemento puntual que yo necesito, ¿sí? Ahora, fíjense algo, ¿sí?, que ustedes seguramente ya lo habrán analizado. Si yo me vengo acá y vemos el desarrollo, nosotros el selector de etiqueta de P no lo eliminamos, sigue estando. Pero a una de las etiquetas le apliqué un selector de ID y lo pintó de azul. Con lo cual ya estamos viendo que hay un selector que tiene más peso que otro, ¿sí? Porque si yo me vengo acá, y esto para que quede claro, y lo copio acá arriba, fíjense, tengo primero el selector de ID y después el selector de P, ¿sí? O sea, no hay algo que tenga que ver con el orden, sigue igual, ¿sí? Si lo pongo como estaba antes, sigue igual. Entonces, claramente, mi selector de ID es más pesado o tiene más jerarquía o es más específico que el selector de etiqueta, ¿sí? Ahora bien, volvamos acá un toque. Entonces, nosotros tenemos la necesidad cubierta con estos dos ni, porque yo le puedo aplicar a todas mis etiquetas por igual, le puedo aplicar a una en particular. Pero ¿qué pasa si yo necesito que de estas 5P, 3 estén en azul y el resto no, en color blanco como todas las P, ¿sí? Entonces claramente acá tenemos un problema y esto no me va a servir, ¿sí? Lo que yo voy a necesitar en ese caso es un selector de clase. Una clase es un conjunto de reglas, o puede ser un conjunto de reglas de CSS que yo le voy a dar un nombre y yo se las puedo aplicar a tantos elementos como yo quiera, ¿sí? Me voy a venir acá y el selector de clase lo voy a detallar de la siguiente manera. Punto, texto general, ¿sí? Abro y cierro y le voy a decir color, vamos a ponerle otro para poder hacer el ejemplo final de hoy, violet, ¿sí? Color blue violet, bueno, no sé, violeta, ¿sí? Esto es una clase. ¿Qué me permite asumir la clase? Que yo voy a poder decirle a esta P que está acá, class, como le hemos puesto, texto general, y se lo aplico a esta P, se lo aplico a esta y a esta. ¿Sí? Ahí tengo en 3P texto general. Si yo me vengo acá, bueno, ahora lo cambio porque no se ve nada. Pero se lo aplico a esta y a esta. ¿Sí? ¿A cuántos elementos se los puedo aplicar? A los que yo quiera, a los que yo necesite, ¿sí? Vamos a ponerle un red, teníamos, ¿no? No, un red de la acá, vamos a poner un red, ¿sí? Total, necesitamos que se vea, nada más. Otra cosa que yo tengo a favor con todas las etiquetas, ¿sí?, pero que lo van a ver muchísimo con las clases, es que yo puedo utilizar más de una clase, ¿sí? Yo le voy a decir punto
texto general, tamaño. ¿Sí? A mí me gusta utilizar el camel case. Y le voy a decir font size 25 píxeles. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, le podemos poner a esta tamaño texto general tamaño. ¿Sí? Si yo vengo acá, hay una que está más grande, claramente. ¿Sí? O me podrán decir, bueno, puedo poner texto y tamaño dentro de la misma. Sí, podría tranquilamente. Pero una de las cosas que a mí me permite hacer el trabajar con clases es lo siguiente. Yo le puedo decir que esta que está acá tenga texto general tamaño, pero primero también que tenga texto general. O sea, que tenga esta clase, fíjense que hay un espacio en blanco y esta otra clase. Y si yo vengo ahí, esta que está acá, no solo está más grande, sino que también está roja. O sea, tomó las dos clases. ¿Por qué les digo esto o por qué insisto esto con respecto de las clases? Yo les mencioné hace un ratito los frameworks de CSS más conocidos, que son Tailwind y Bootstrap. Hay otros, insisto, pero son los más conocidos, por lo menos del mundo de los programadores. ¿Sí? Esos frameworks no es ningún programa adicional que yo pongo, ni es nada del otro mundo. El framework es un archivo CSS que tiene miles de estas clases. ¿Sí? Bootstrap tiene, si mal no recuerdo, 13.000 líneas de código. Esas 13.000 líneas de código, si ustedes las revisan, son todas clases. Son todas clases que están escritas para que uno las pueda combinar. Si yo meto todo junto en una sola clase, es muy, muy probable que no me sirva demasiado, sino para algo muy específico. En cambio, si yo las clases las voy desgranando en pequeños trozos más pequeños, es mucho más probable que yo pueda utilizar texto general, no solo para las P, sino para mis H, y texto general tamaño se lo agrego a la P, además del texto general. Entonces me va a quedar roja y de tamaño 25. ¿Sí? Bueno, Bootstrap y Tailwind es una biblioteca enorme de clases que yo las voy a poder combinar entre sí para lograr los efectos deseados. ¿Sí? Después vamos a ver cuando corresponda cómo hacer esto, pero no es más que eso. Por eso yo les decía que en mi carpeta de CSS, yo cuando mucho voy a tener mi hoja de estilo en cascada y además seguramente tenga descargado dentro de mi proyecto mi hoja de Bootstrap o de Tailwind. ¿Sí? Ahora, es probable que yo use cosas de Bootstrap, pero las tenga que adaptar a lo mío también. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con un problema. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer este ejemplo puntual para que se note. ¿Sí? No es que quiera ser un jodido, pero vamos a hacer este ejemplo puntual. Yo tengo esta P que está acá, que dice texto azul. ¿Sí? Es una P, tenemos una regla para las P, tiene un ID, tenemos unas reglas para el ID, y obviamente, para hacerla más complicada, le voy a poner una clase. ¿Sí? Entonces, la primera de mis P, esta que está acá arriba, fíjense qué pasó, no cambió para nada, ¿sí? Sigue estando igual que antes, a pesar de que yo le puse la clase. Entonces, también si lo analizamos, ya sabemos que esta ID tiene más peso que la P y esta ID tiene más peso que la clase, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si yo a mi selector de clase se lo voy a cambiar por tamaño general.
la tipografía sigue estando azul, pero ahora es más grande. Y eso es una de las ventajas de CSS. Cuando yo utilizo distintas reglas para diferentes selectores, se van sumando. No es que un selector pisa el otro, ¿sí? Si yo le digo en la P que sea azul, el selector de P que sea azul, el de ID que tenga cierto tamaño y el de class que esté subrayado, a la etiqueta va a entrar las 3 reglas. ¿Por qué? Porque las 3 reglas no se pisan entre sí. El problema que vamos a tener es cuando yo le pongo en un selector de P, en un selector de ID y en un selector de clase, que el color de la tipografía va a ser tal. Ahí sí tengo un problema, porque tengo que ver cuál es el más específico, cuál es el que tiene más jerarquía o cuál es el que tiene más peso, como lo quieran llamar. Y acá fíjense el ejemplo que yo hice, que la clase texto general tamaño tiene un tamaño de tipografía. El color de la tipografía se lo está dando el selector de ID y el tamaño de la tipografía se lo está dando el selector de clase. Sin embargo, si yo le pongo texto general, que texto general tenía un color rojo, hace de cuenta que no pasó nada. ¿Por qué? Yo acá tengo una... ¿Dónde está? Selector de clase. Bueno, es todo lo que estoy viendo hasta ahora. Ay, Dios, al final de todo, acá. Tengo una tabla de especificidad, ¿sí? Y fíjense de los 3 para abajo. Ahora hablamos del primero y el segundo. Dice que entre el de clases, el de ID y el de etiquetas, el que es más específico es el de ID. Si tiene un selector de ID es el que va a tomar. Si después de ID viene el de clases, ¿sí? Y después viene por último el de etiqueta. O sea que en definitiva el de etiqueta va a ser el que menos jerarquía tiene. ¿Sí? Pero habla de 2 más acá. Habla de en línea y el important. Vamos a ver si funciona así. Esta P que está acá arriba, yo le voy a dar con un atributo style, le voy a decir color, yellow, ¿sí? Potente, ¿sí? Vengo para acá y ahora está pintado de amarillo. ¿Por qué? Porque entre los 3 que antes les mencioné, en un renglón más arriba está el selector de estilo en línea, así que fue lo primero que nosotros aprendimos. Entonces, si yo tengo una etiqueta que tiene un estilo en línea, ojo con esto, porque por ahí ustedes se están matando con la hoja de estilo en cascada y no ven los cambios, y es justamente porque el selector de estilo en línea es el que está teniendo más peso de entre los otros 3, perdón. ¿Esto para qué sirve? Sirve para muchas cosas, pero yo les mencioné que podemos trabajar con framework como lo es Bootstrap o como Tailwind, ¿sí? Lo vamos a trabajar seguido, claramente, porque es muy útil, ¿sí? Pero el problema que tenemos es que en estos frameworks ya viene todo como armado, digamos, con su impronta, ¿sí? Pero es muy probable que nosotros utilicemos muchas cosas de ahí, pero quizá tengamos que agregarle algo nuestro, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Bootstrap tenemos un montón de botones que ya están listos para utilizar. Pero, tengo que toser, pero si no, no puedo seguir. ¿Dónde me quedé? Perdón. En Bootstrap nosotros tenemos un montón de botones, ya están listos para utilizar e inclusive tienen el color. Pero por ahí a mí me dicen, bueno, me gustan los botones, el diseño que tienen está lindo,
pero yo no quiero que tenga, por ejemplo, este rojo, quiero que tenga el que yo te voy a pasar, ¿sí? Yo podría entrar a la hoja de estilo del Bootstrap o del Tailwind, buscar esa regla y cambiarla, pero no es algo aconsejable. ¿Por qué? Porque el día de mañana actualizan Bootstrap, yo actualizo mi hoja de estilo y perdí todo lo que hice. A mí lo que me sirve es venir acá a mi propia hoja de estilo y decirle, toma todo de Bootstrap para este botón, pero yo quiero que el color tomes el que te digo yo, ¿sí? Eso se hace mediante la etiqueta important. No es una etiqueta, es una parte de un atributo. Eso hace que pase al primer lugar de especificidad. Fíjense lo siguiente, ¿sí? La P tiene un color que es el que menos se respeta, que está abajo de todo en la pirámide, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? El white smoke, si tengo un ID y tengo una clase, no me lo va a tomar nunca. Entonces me voy a venir acá y le voy a poner signo de admiración important. Y volví a blanco, ¿sí? De abajo de todo pasó a la punta de la tabla, ¿sí? De un saque. Entonces el important sirve justamente para que nosotros podamos decirle a mi SSS, mira, esto es más importante que cualquier cosa que tengas. No importa estilo en línea, no importa clase, no importa ID, ¿sí? Ojo con el important, porque si nosotros empezamos a llenar de important, se nos va a hacer re difícil manejar el CSS, ¿sí? Tiene que ser para cosas realmente puntuales. No le puedo poner important a todo, porque si no, no pensé bien o no entendí bien cómo funcionan los selectores. Así que ojo con esto. Se puede hacer, sí, se usa también, pero hay que usarlo cuando es debido y no siempre, ¿sí? Bueno, esperen un segundito, un segundín. Está bien, Gise, no pasa nada. Bueno, les decía, para que cada párrafo tenga un color distinto, y bueno, no sé puntualmente lo que necesitas hacer, Mariano, o lo que pensás hacer, pero ahí podrías utilizar una clase diferente para cada uno, una ID, ahí no sería problema, porque vos necesitas cada cosa con reglas diferentes. Pero bueno, invalida un poco lo que yo te mencionaba de que nuestra hoja o nuestro desarrollo tiene que conservar una lógica estética también, ¿sí? Pero bueno, llegado el caso que lo puedas llegar a necesitar hacer, lo puedes hacer de varias maneras, porque ahí no tenés inconveniente. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Bueno, no son los únicos selectores que hay en CSS. Hay otros, pero son derivados de estos que fuimos viendo, ¿sí? Traten, en la medida de lo posible, yo entiendo que para la próxima clase un día nada más, bueno, o dos, pero la jornada laboral nos consume a todos, pero fíjense si pueden practicar un poquito, ¿sí? Porque esto no es difícil, pero hay que entenderlo bien, porque es la base de CSS el tema de selectores, ¿sí? Así que traten de practicar un poquito. Bueno, chicos, por hoy creo que nada más, ¿sí? Las espero entonces la clase que viene. Cada tanto les voy a mandar mails así masivos, perdón, pero para que no se olviden que tenemos la clase. Sí, ahora me voy a tomar algo porque estoy detonado. Gracias. Pero bueno, nada, nos vemos la clase que viene. Voy a dejar de grabar y nada, descansen. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.